como corresponde de acuerdo con la ley para el año 2023 y dicen, como todos los años, que va a priorizar la inversión social, que inversión social incluye todo lo que sabemos, derecho básico. ¿Cuál es la nómina? Pues bueno, el 80% de lo que dice el presupuesto es nómina. Es nómina. 83% para ser exacto. Bueno, un monto... Supongo que ahí cuentan a los sueldos exiguos que ganan los médicos como inversión social. Lo que ganan los ministros, por ejemplo. Y el ministro que gana 700 bolívares también. Okay. Amigo mío, por cierto. Bueno, la ministra de Economía y Planificación, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, reveló que el presupuesto supera los más de 11.565 millones de dólares al cambio actual, de los que el 88% se derivan de los ingresos corrientes y un 12% a través del crédito público. Bueno, y todo el desglose de cómo va a ser distribuido el presupuesto. ¿Cuál es el panorama con esto para el 2023? Un presupuesto de menos de $300 por venezolano, si ese es el monto. Y bajando, porque sigue la depreciación. Una depreciación que es lógica y aunque es dolorosa, es razonable porque está corrigiendo la sobrevaluación y es la única manera que tiene Venezuela de poder tener algún margen de competencia, de competitividad, de salvar la presencia de los productos venezolanos en los anaqueles frente a la apertura de la frontera con Colombia. Porque nos estamos abriendo ante un país que tiene TLCs con más de 50 países. Es decir, estamos haciendo una apertura económica directa con Colombia e indirecta con 50 países. Un país que tiene una altísima rentabilidad, una altísima productividad. Ahora, en este contexto, ¿qué es lo que corresponde? Crear crecimiento económico. El problema de Venezuela es del tamaño de la economía. Tenemos una economía de 60.000 millones de dólares y una economía de 60.000 millones de dólares es una economía de $2.300 por venezolano. Nosotros necesitamos al menos 3 veces eso para que este país sea un país normal. Necesitamos al menos 180.000 millones de dólares en actividad económica. Y la gran discusión hoy es cómo podemos lograr que eso suceda en una década. No llegar a los 400.000, que es un sueño inalcanzable, pero al menos llegar a los 180.000 por allá en el 2032. ¿Cómo nos trazamos esa ruta? Y para trazarnos esa ruta tenemos que abordar algunos temas conspicuos. El primer tema es cómo logramos crear confianza para que haya inversión privada, porque el Estado ya está demostrando con este presupuesto que no puede dinamizar la economía. Ahora, Edison, pero si bien es cierto, el Ejecutivo, el Estado venezolano, bueno, particularmente en los últimos años ha reorientado de alguna manera su política económica. Es insuficiente la reorientación. ¿Pero qué podríamos valorar positivamente de esos cambios? Yo lo valoro positivamente, pero es insuficiente. Ya no podemos crecer más bajo esa esquema. Tenemos que avanzar en una política de desregulaciones, que es una economía hiperregulada, donde tú respiras y hay una norma que quiere establecer cuántas ejercicios de inhalar y exhalar debes hacer. Tienes una carga fiscal de 45%. Eso, así no atrae inversión en ningún lado. Y por el otro lado tienes un grave problema de inseguridad jurídica. Ese tema de que usted hablaba del fraude se refería también al tema, digamos, de la legislación. Se nos prometieron muchas cosas. Mira, de hecho, la ley de zonas económicas especiales, por ejemplo, no hay la primera. O sea, no puede ser que en este país, a día de hoy, no hayan normado una zona económica especial. Una. Aquí desfilaron los voceros del chavismo vendiéndonos ese proyecto. Y los de la oposición que está allí, que yo no lo califico como oposición, sino como independiente, porque para ser oposición hay que oponerse. Okay. Pero y todavía no hay una ley, todavía no hay una sola económica especial. ¿Y qué atractivo puede tener una zona económica especial si este país está lleno de contrabando, si este país está lleno de ilusión fiscal? ¿Qué condición diferencial positiva obtienes acogiéndote a los beneficios de una zona económica especial si ya lo tienes en los hechos? No hay mayor diferencial. ¿Y cómo puede haber atracción de inversión en un país donde persisten las perturbaciones al derecho de propiedad y donde no hay régimen de consecuencias? Mira, en estos días un diputado de Barinas agarró y dijo en un programa en BTV, al cual yo he ido muchas veces al aire, que la mayor invasión del país, el Hato Las Mercedes, un hato de 15.000 hectáreas, un hato donde extrajeron en 4 años los invasores, oye bien, 380.000 metros cúbicos de madera, talaron 6 millones de árboles, 3.000 hectáreas. Un acto en el que se robaron 7.000 animales. Todo el conjunto de pérdidas en esa finca son como 25 millones de dólares en esa finca. Y dijo que bueno, que como la ocupación es masiva, ahí no se puede, que aunque reconoce el derecho de propiedad, que lo ha reconocido hasta el propio TCJ, ese caso no se puede resolver. Que el propietario tiene que irse para otro lugar. ¿Cómo que aquí no va a haber régimen de consecuencias? ¿Cómo es que vamos a dejar pasar una invasión con tanto componente delictivo? Componente delictivo contra los rebaños, contra las instalaciones y contra el medio ambiente. El mayor ecocidio del país ocurrido en un predio de propiedad privada ocurrió en esa finca. Y no hay consecuencias, más bien los van a premiar con tierra.
puede haber percepción de seguridad jurídica en un país donde se premia a quien delinque. Pero cuando el gobierno sigue llamando a la inversión, ¿no? ¿Cómo? Pero es que no lo puede. Yo estuve sentado a finales del año pasado con unos inversionistas vietnamitas que querían invertir en el estado de Yaracuy, y ellos sacaron un reporte donde, por cierto, mencionaban ese caso. O sea, ¿cómo yo voy a invertir si a mí me puede pasar esto? Aquí no hay garantía. ¿Cómo puede ser que haya funcionarios del Instituto Nacional de Tierra, de otras gestiones, no la gestión actual, que yo reconozco que está haciendo un esfuerzo positivo? Allí, ¿no? Sí, hay una gestión que al menos es decente, que rescataron tierra privada, siendo imposible rescatar tierra privada y no tienen consecuencias. ¿Cómo es que en este país no hay régimen de consecuencias frente a la violación del derecho de propiedad? ¿Cómo es que en este país, frente a la vulneración de la ley, frente a los excesos en el poder, frente a la corrupción, no hay régimen de consecuencias? Sin régimen de consecuencias no hay seguridad jurídica, y sin seguridad jurídica no hay inversión. Al cierre del año, ¿cuáles son los casos que permanecen en disputa en este momento? Más de 500 casos en materia de tierra. Es falso lo que algunos han querido vender, que aquí se ha logrado una mejoría sustancial. ¿Ha habido avances? Sí, pero esto es una escalera de 80 escalones, han subido 5. No vale la autocomplacencia en materia de la política agraria. Los avances son tímidos. Y en muchos casos cuando se hace mediático es que se actúa, en muchos casos, oye, vamos a hablar de Barinas. En Barinas, el Comité de Afectados en la Violencia Rural y Agraria presentó 19 casos. 19 casos que en conjunto podían ser unas 30.000 hectáreas. Hoy de esos 19 casos han saneado 4 o 5 que no llegan a las 1.000 hectáreas. ¿Han avanzado las cosas? Yo no lo creo. Quien lo diga, bueno, alguien lo puede decir. Había falta contundencia entonces. Ahora, ese tema de que había una orden de un tribunal pero no se ejecutaba. Y el tema de las órdenes de los tribunales, mira, aquí pasan cosas tan graves. Como que en este país siempre se dijo, a mí me dijo hace muchos años el doctor Enrique Tejera París, que Dios tenga en su santa gloria, que en Venezuela no había Estado de Derecho porque había Estado de opinión. Eso decía el doctor Tejera París, no quiere decir que yo lo comparto. Pero fíjate, eso querría decir que las figuras públicas al menos podían aspirar a tener la concreción de parte de la atención del Estado. Pero en este país, ni siquiera las grandes figuras públicas las tienen. Ganaderos tan relevantes, como puede ser el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, el ingeniero Luis Prado, un exitoso ganadero de este país, tiene invadida la margen del río Tiznado con una cuerda de zagaletones que están deforestando el área protectora del río, y no hay quien ejecute la sentencia de los tribunales del Guárico que dicen que esa gente hay que sacarla de ahí, que dicen que son delincuentes ambientales y que hay que ponerlos en otro sitio distinto a donde están. Esto es un país donde el Estado venezolano, donde los tribunales venezolanos no hacen cumplir en plenitud, al menos en lo que refiere a los derechos de propiedad, sus propias decisiones. Mientras eso suceda, no va a crecer la inversión. Muy bonito el papel con la decisión. Los papeles se quedan así, igual sucede con las instituciones del Estado. Necesitamos que el Estado deje de ser un Estado de papel y pase a ser un Estado de concreciones, y cuando eso suceda vamos a tener inversión extranjera, y cuando eso suceda vamos a poder tener repatriación de capitales. A los primeros que hay que crearnos confianza es a los criollos, dice el Fondo Monetario Internacional que tenemos 400.000 millones colocados en el exterior. Si repatriamos el 5% de eso, duplicamos el crecimiento de este año. ¿Qué dice la audiencia de Globovisión a esta hora? Por primera página, Héctor 47 escribe: buenos días, es cierto lo que dice su invitado, el gobierno venezolano es quien tiene la obligación de frenar el contrabando, ya que en Colombia esos productos son vendidos legalmente. Otro comentario para que responda de a dos, dice por acá José Rodríguez: buenos días a todos desde Maturín. Cuando el presidente dice Navidades felices, es un sarcasmo, es ignorancia, es campaña política, nos robaron los aguinaldos este año y el pernil. Bueno, yo creo que el jefe del Estado ha hecho un esfuerzo por la disciplina fiscal. Lamentablemente le está apretando el cinturón a los empleados públicos. No termina de ser una mala noticia, no termina tampoco de ser buena que el Estado sea responsable fiscalmente, que no pague más de lo que pueda pagar. Pero lo que me preocupa es que no hay una ruta para dinamizar la economía en forma trascendente, que nos tracemos una meta de crecer 15% el año que viene, que es lo que deberíamos trazarnos, al menos. Y sobre el tema del contrabando, definitivamente hay que poner orden en la frontera, definitivamente hay que ir a inspeccionar los mercados. Desde acá le hacemos un llamado a la SUNDE, a la SUNAGRO, al INSAI, vayan a los mercados. Los sacos donde vienen la papa y las hortalizas colombianas son blancos, y los sacos donde vienen la papa y las hortalizas venezolanas son rojos. Usted va hoy a Inmerca y se va a encontrar eso lleno de sacos blancos, y se va a encontrar unos zagaletones con un megáfono diciendo papita colombiana barata. Eso pasa hoy. Y pasa hoy en el mercado mayor de Maracaibo, donde el 90% de las hortalizas que entran son colombianas, donde ya no despachan desde Venezuela. ¿Y quién para eso? Descaradamente.
Vamos con más comentarios. José Rodríguez, buenos días, felicitaciones al entrevistado por dibujar objetivamente el panorama económico nacional. Es deprimente y patético lo que está sucediendo. ¿Y cuáles son las expectativas? Mientras que el margariteño dice, buenos días, muy buenas sus palabras, pero ¿qué podemos hacer los venezolanos contra eso? ¿Qué podemos hacer? Ojalá yo tuviera la respuesta. Una solución, dice Rosángel Mendoza, para que Venezuela sea un país normal, es salir de este gobierno ineficiente y corrupto. El tema de la corrupción, por ejemplo, ¿cómo ha perjudicado? La solución es transparentar, en el caso del sector alimentario, la fijación de precios. La solución es hacer que primen las reglas del comercio internacional. La solución es generar seguridad jurídica. Si el Estado venezolano genera seguridad jurídica, va a generar confianza, y si se genera confianza, los mismos criollos vamos a repatriar capital y vamos a dinamizar la economía con visión de más largo plazo. Edison, gracias por venir. Siempre es interesante su análisis y bueno, ver esta perspectiva para 2023. Esperemos que venga favorable, ¿no?, para el país. Tengo fe en Venezuela. Yo también. Vamos a terminar la entrevista. Edison Arciniegas, presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios. Las sanciones le han hecho mucho daño al país, dice alguien por acá. Un contrapeso también de lo que dicen. Denuncian algo en Mérida, invadieron la zona Abrae del Vallecito, 33 hectáreas, la zona protectora, y a pesar de existir una sentencia con medida de desalojo, no la ejecutan. Ya ustedes conocen ese caso. Y también la reserva de medio silvestre de Barimizagua la siguen quemando allá en Sanare, en el municipio de Monseñor Iturriza. Nadie hace nada. Nos vamos. En enero lo invitamos otra vez para ver cómo está la situación. Termina la entrevista con el presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios. Gracias, como siempre, a ustedes también por sus comentarios y por denunciar.